Buenas tardes, bienvenidos a esta charla. Mi nombre es Juan Díaz y soy colaborador de Casa de Cultura, siempre tocando temas de carácter económico, pero relacionado con la economía doméstica y familiar. En esta ocasión traigo una nueva charla que va a tratar sobre el tema de los impuestos y que voy a realizar en colaboración con la Universidad Popular de Almansa. La charla de hoy podríamos encuadrarla de forma similar a la que hicimos en un taller de economía familiar y cuyas grabaciones están en un canal de YouTube también con el mismo nombre, de taller de economía familiar. El tema que hoy voy a abordar es el que está relacionado, como su nombre indica, con los impuestos. La palabra impuestos es un término que a todos nos es familiar, pero que a veces desconocemos su alcance y el impacto que tiene en nuestras economías. Por tanto, la misión que hoy me he propuesto es hacer esta charla en la que pueda hacer un repaso general de todos los impuestos que pagamos los españoles. Y quizás la primera cuestión que deberíamos de tener clara: ¿cuáles son los motivos por los cuales los estados nos imponen pagar estos impuestos? Entonces, aquí he puesto una gráfica para indicaros en qué se emplean los impuestos que el Estado recibe nuestros. Y podríamos decir que los tres grandes pilares donde van dirigidos dichos impuestos pues son la sanidad, la educación y luego una parte importante de esta tarta se la llevan las pensiones. Es importante que analicemos qué partes de nuestras rentas van dedicadas al pago de los impuestos. Por ello he puesto esta gráfica en la que se representan, digamos, las partidas que más impacto tienen en nuestra economía, y vemos que la más importante es la que hacemos, el pago que hacemos a través del IRPF, la famosa declaración de la renta. También tiene mucho impacto otro impuesto que pagamos en el consumo, como ahora veremos, que es el IVA, y luego también un gran impacto lo tienen también las cantidades que del trabajo nos detraen para el pago de la seguridad social. Luego hay tasas, impuestos variopintos, pero que todos ellos se llevan un buen bocado de lo que percibimos de las rentas. Prácticamente solamente nos quedaría disponible, insisto que es para un salario medio, un 66% una vez que se han detraído todos los impuestos que nos afectan. Hasta ahora el único concepto que he venido nombrando es la palabra impuestos, pero en realidad deberíamos de haber empleado la palabra tributos. Los tributos son aquellos pagos que hacemos al Estado, pero los tributos se pueden dividir se clasifican en tres partes: los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Hay cierta diferencia en cada uno de estos tres bloques. Los impuestos, que es la parte que hasta ahora hemos comentado, pues son tributos obligatorios en los cuales el Estado recauda un dinero y posteriormente ese dinero, de la forma que estiman los presupuestos generales del Estado, pues se traducen en bienes y servicios para los ciudadanos. Pero nosotros, cuando pagamos ese impuesto, cuando estamos pagando estos impuestos, no vemos de forma inmediata el fin que tienen este dinero que nos quitan, ¿no? Sin embargo, en las tasas ocurre algo distinto. La tasa también es un tributo obligatorio, generalmente puesto por los municipios o las comunidades, en las cuales cuando yo estoy pagando una tasa obtengo un bien o un servicio concreto. Pongo el ejemplo de una tasa de basuras. Tengo que pagar esa tasa de basura porque es obligatoria, pero yo sé que estoy pagando un dinero para recibir un bien concreto, en este caso la retirada de basuras. Y luego, similar a las tasas, están también las contribuciones especiales, que es otro tributo de carácter generalmente local o municipal, en el que se paga de forma excepcional algún trabajo o algún servicio que el ayuntamiento realiza.
Pongo el ejemplo por ejemplo, un alcantarillado. El alcantarillado lo hace una zona determinada y por tanto los vecinos que están en esa zona pues tienen que contribuir pagando un dinero, por así decirlo. Parecido también puede ser con el caso de un jardín. Si haces un jardín en una zona determinada, pues los vecinos de esa zona pues pagarían un impuesto que, como digo, es excepcional y único. ¿De acuerdo? Bien, luego vamos a también avanzando un poco más y vamos a distinguir lo que son los impuestos directos y lo que son los impuestos indirectos. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Pues bien, aquí lo vamos a significar. Los impuestos directos, generalmente cuando los aplica, el Estado tiene en cuenta las características del contribuyente. Y cuando emplean los impuestos directos, se tiene en cuenta, en la mayor parte de las veces, las características de la persona a la que le cogen los impuestos. Es decir, se tiene en cuenta su capacidad recaudatoria. Es por ello que hay un dicho que relacionado con los impuestos que se paga más el que más dinero tiene, o el que más rentas percibe, o el que más bienes tiene. Mientras que los impuestos directos, estos van relacionados con el consumo. Bueno, hechas estas diferenciaciones, que por supuesto ahora vamos a matizarlas a lo largo de la charla, si nos quedamos con este concepto, vamos a hacer una primera clasificación de los impuestos directos y de los indirectos. Entre los impuestos directos, los más importantes prácticamente y los que hay son los siguientes. Tenemos el impuesto del IRPF, que es el impuesto de la renta de las personas físicas, que casi todo el mundo tiene asociado a la famosa declaración de la renta. Está el impuesto de sucesiones y donaciones, que es ante las herencias y las donaciones, como aquí indico. El impuesto del patrimonio, que es un impuesto que va relacionado con los bienes que tienen las personas. Y luego está el impuesto de sociedades, que es el impuesto que pagan las empresas por los beneficios que obtienen en su producción, por así decirlo. Y ya otros impuestos, algunos de ellos, que hay muchos, que también lo desmenuzaremos a lo largo de la charla, los más significativos y que, como antes he dicho, van relacionados al consumo, pues tenemos el IVA, que es impuesto del valor añadido, el impuesto de transmisiones y de actos jurídicos documentados y el impuesto de sociedades. Yo a lo largo de la charla, donde más hincapié voy a hacer, va a ser en los impuestos que aquí indico, el IRPF, el de sucesiones y el de patrimonio. Este no lo voy a tratar, porque a la hora de pagar los impuestos, pueden haber dos modalidades. Uno en forma de taxa, que es lo que antes comentaba, que aplica un tipo de impuesto determinado, y otro que puede ser a través de una tabla que es progresiva, es decir, va a pagar más la persona que más bienes o que más rentas gana y por tanto hemos de ajustarnos a la tabla que nos imponga. Digamos que los tipos normales de gravamen son los que aquí indico, que son, como después veremos, los que se aplican en el IVA, el 15, el 10 y el 4, y como digo, son fijos según el producto que estemos consumiendo. Sin embargo, en el tema de las escalas de gravamen, pues aquí sí que se distingue una progresividad. Esta progresividad que aquí he puesto, concretamente esta que he puesto aquí, corresponde al IRPF, la voy a utilizar para explicaros el sentido de progresividad, esos niveles de subida de impuestos que todos hemos oído hablar y que conviene que lo tengamos muy claro. Muchas personas piensan que cuando están en un nivel de renta y pasan a otro escalón, ya automáticamente todos los impuestos se pagan al escalón al que ha subido, y no es así. En una tabla impositiva como la que aquí muestro, los impuestos son progresivos y van por niveles, de tal manera que, como aquí indico, si estamos aquí en un nivel de rentas que va desde 0 a 12.450 euros, pues se le aplicaría un impuesto del 19%. Si seguimos ganando más dinero, el excedente que va de este escalón al siguiente tributa al 24%. Y así sucesivamente hasta llegar a un nivel determinado, que en los momentos actuales y a nivel de renta son 60.000 euros, que a partir de aquí, la persona que gana más dinero pagaría el 45% de ese exceso
de los 60.000 euros. ¿De acuerdo? Luego no quiere decir que cuando una persona gana 70.000 euros, por poner un ejemplo, que todo tributa al 45%. Esa persona va tributando en cada uno de estos escalones. Hago mucho hincapié en este punto porque si tenemos claro esta tabla progresiva de impuestos, vamos a tener muy claro muchos conceptos de los impuestos que vamos a ver. Y vamos a tener claro que esta tabla, al igual que ocurre con el impuesto del IRPF, pues va a ser también similar, con las mismas características, en el impuesto de sucesiones y donaciones y también en el impuesto del patrimonio. Bien, pues ya hemos dado varios pasos. Aquí, como antes os decía, he puesto un ejemplo que por supuesto no vamos a estar en detalle para haceros mención a lo que antes he comentado. Aquí aparecen escalas de gravamen que son para el IRPF, para el impuesto de sucesiones y donaciones y para el patrimonio. Y todas ellas actúan de la misma forma que antes he descrito. Vamos por niveles. Sí que es cierto que en cada una de ellas habrán niveles de renta distintos. Aquí hemos dicho que al IRPF comienza pagando un 19% y llega hasta un 45% en adelante, que será el 45%. Aquí en el impuesto de sucesiones, como después veremos, comienza en el 7,65 y termina en el 34. Y aquí irá con un porcentaje que también, pero va también con sentido progresivo. Bien, pues bueno, a continuación me voy a hacer un recordatorio de una tasa, de un impuesto indirecto, que es el IVA. Antes os comentaba que el IVA es un impuesto que va al consumo. Es decir, cuando yo estoy pagando el IVA a un comerciante, el comerciante no se queda con lo que recauda del IVA. Eso pasa para el gobierno. Pero él está obligado, al hacer la factura de lo que estoy consumiendo, a aplicar el IVA que le corresponde. Actualmente en España hay tres tipos que son taxas, o sea, digamos, valores ya establecidos con respecto al IVA. Hay un IVA del 21% que se llama el IVA a tipo general, que aplica pues casi todo, ¿no? Aplica a la ropa, a la electricidad, a la telefonía, electrodomésticos, coches, todo tiene un IVA del 21%. Luego hay otro IVA reducido que va, por ejemplo, para el transporte de viajeros, viviendas nuevas, agua, productos farmacéuticos, bares y restaurantes. Y luego está el súper reducido, que es el 4%, que fundamentalmente son pues eso, a los alimentos frescos, a los huevos, a los libros, aquellas cosas que son totalmente necesarias y que, por tanto, no pueden aplicarle un IVA muy elevado. Aquí sí que voy otra vez a remarcar un concepto que para mí es muy importante, que como son impuestos al consumo, de alguna manera estamos pagando el impuesto, digamos, no es progresivo como antes veíamos en los impuestos del IRPF o en el de sucesiones, es un impuesto fijo, con lo cual es un tanto discriminatorio, en el sentido de que, como antes os decía, va a pagar lo mismo una persona con muchas rentas que otra con pocas rentas. Es por ello por lo que de alguna forma aquellos alimentos que son necesarios, como son los alimentos frescos y tal, pues que el gobierno trate de poner una tasa más reducida, ¿de acuerdo? Para pagar algo menos. Bien, recordaos que es un impuesto recaudatorio muy importante, que cuando aquí al principio hablábamos de todas las cosas que se recaudaban, veíamos que el IVA se lleva una gran parte de nuestros impuestos. El primer impuesto, lo más importante, antes ya lo hemos dicho, que era el IRPF, y aquí ahora pues ya estamos hablando del IVA. Esta tabla ya empieza también a hacernos comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de impuestos. Pues ya estamos hablando de un impuesto que es el IRPF, de la renta, que ahora hablaré, que es un impuesto directo. Este es un impuesto indirecto, y vamos a ir tratando de desmenuzar cada uno de los impuestos que nos aplican, ¿vale? Pero insisto que este impuesto del IVA aplica siempre al consumo. Los impuestos indirectos siempre van al consumo. Vamos a seguir avanzando un poquito más. ¿Quién recauda los impuestos? Los impuestos los recauda el Estado. No obstante, hay también algunos impuestos que le dicen que están cedidos a las autonomías. Las autonomías son entes públicos que tienen capacidad recaudatoria.
y por tanto aquí he hecho una pequeña sinopsis de qué impuestos son recaudados por el gobierno y qué impuestos los recaudan las autonomías o los ayuntamientos, los municipios, ¿de acuerdo? Generalmente todo lo que se refiere a tasas vienen ya a nivel local o autonómico, mientras que los impuestos directos generalmente, no siempre, pero los hace el gobierno. Entonces aquí, puesto en verde, pongo algunos de los impuestos que en total o parcialmente el gobierno cede a las autonomías. Y el ejemplo que es quizás más contundente es el del IRPF. Cuando hacéis la renta, veis, y no se comprende muy bien, por qué hablan del impuesto autonómico y el impuesto estatal, que nos arma un pequeño lío, pero lo único que viene a decir eso, es que el gobierno, el 50% de lo que recauda de nuestro IRPF, se lo da a las autonomías para que ellas lo administren, ¿de acuerdo? Por ello, ya lo anticipo un poquito, que es posible que cuando estamos distintas autonomías veamos que a nivel de renta pueden haber variaciones, porque de esa parte que el gobierno cede a las autonomías, la autonomía puede bajar o subir un poco la parte que le corresponde, pero lo veremos con más detenimiento después. El impuesto del patrimonio y el impuesto de sucesiones, que son todos los impuestos que vamos a ver ahora, directos, están cedidos totalmente a las autonomías. Y por tanto cada autonomía tiene libertad plena para establecer los impuestos. Y luego pues también están cedidos a las autonomías el impuesto de transmisiones patrimoniales, que luego lo comentaré un poquito, y la de actos jurídicos documentados. Y luego ya hay otros conceptos también de impuestos indirectos, como puede ser el IVA, que está cedido un 50%, el alcohol, la electricidad, los medios de transporte, el juego. Vamos, con esto solamente quiero indicaros que la procedencia hacia donde van nuestros impuestos bien puede ser a nivel estatal o a nivel autonómico. Yendo un poquito más, aquí digamos que ya entrando ya en lo que son las tasas, vemos por ejemplo a nivel de ayuntamiento que hay una serie de tributos que el ayuntamiento nos cobra. Cuando hablamos de tributos estamos hablando de que son, digamos, temas a pagar siempre por parte del contribuyente. Dentro de esos tributos hay unos tributos que son obligatorios que pasen a cobrarlos los ayuntamientos, por así decirlo, y otros que el gobierno les deja que el propio ayuntamiento los utilice o no. Entonces, entre los tributos obligatorios que tienen que que nos cobran los ayuntamientos, pues está el impuesto sobre bienes inmuebles, el famoso IBI, que sabemos que todos cuando acaba el año hemos de pagar, desde una casa estamos pagando el impuesto de bienes inmuebles, el IBI famoso. Eso lo recauda en forma de taxa el propio ayuntamiento. Es una actividad del ayuntamiento. Luego también hay otro impuesto que es el impuesto sobre actividades económicas, el IAE, y también hay otro impuesto que son de los vehículos de tracción mecánica. Vale. El tema ahora donde me voy a centrar es precisamente en los impuestos directos y principalmente, según la importancia que tiene para nosotros, en los impuestos que más pesan, por así decirlo. Por tanto, ahora voy a entrar a analizar los tres impuestos que vamos a ver en esta charla, que son el impuesto de la renta de las personas físicas, lo que hacemos siempre cuando hacemos la famosa declaración de la renta, el impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto del patrimonio. Entonces, en cada uno de ellos voy a dar una pequeña pincelada de lo que consiste sin entrar en profundidades en estos temas. Pero sí que conviene que prestéis atención a lo que os digo, porque esta panorámica nos hace comprender el impuesto de una forma global. Bien, pues vamos a hablar del IRPF, el impuesto de la renta de las personas físicas, que como para nosotros siempre va asociado a la famosa declaración de la renta. El IRPF es un impuesto obligatorio de carácter personal y directo. De ahí que se llame la renta de las personas físicas. Es un impuesto que no paga el matrimonio, lo paga cada uno de las personas. Es individual, ¿de acuerdo? Y es directo, ya hemos hablado, que es un impuesto directo, no es indirecto, va directamente hacia nuestras rentas. Trata de grabar, y digo trata porque muchas personas no lo ven claro, pero vamos, sus principios son de que grabe con principios de igualdad y progresividad.
Es decir, es progresivo. Estamos hablando del concepto que antes os he enumerado y que ahora vamos a detallar, el concepto de las tablas progresivas. Aquí, como importante, además de la renta que cada uno tiene y por las cuales va a pagar, también tiene en cuenta las condiciones personales y familiares. No paga lo mismo una persona casada que una persona soltera, o una persona que tenga hijos, o si tiene una minusvalía. Todos esos conceptos se van a tener en cuenta a la hora de pagar los impuestos, ¿vale? El periodo impositivo es desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Es decir, toda la renta yo voy a tributar por todas las rentas que haya percibido en ese periodo. Ese periodo impositivo que se llama. Es muy importante fijar lo que es la residencia fiscal y establecer la comunidad donde hemos estado más de 183 días en el año. Es decir, yo puedo tener un domicilio porque nací en un sitio determinado, pero en un año puedo estar todo el año viviendo en una comunidad distinta y por tanto cuando tenga que hacer la declaración de la renta, mi residencia fiscal va a ser donde he vivido más de 183 días al año. Esto es muy importante porque, como antes os he comentado, una comunidad puede establecer, digamos, desgravaciones o incrementos de rentas en función de lo que ella considere. ¿De acuerdo? Por tanto, no es lo mismo vivir a la hora de pagar impuestos en Madrid que en Barcelona o en Sevilla o donde sea, porque cada comunidad tiene un impacto sobre el IRPF. Antes os he comentado que aunque el IRPF es un impuesto estatal, el 50% está cedido a las comunidades autónomas. Por tanto, una comunidad autónoma puede poner una desgravación fiscal que otra no la tenga. Importantísimo. Hay que determinar en cada renta cuál es el impuesto, cuál es la residencia fiscal donde estamos. ¿De acuerdo? Pues bien, teniendo claro estos conceptos, ahora voy esquemáticamente a contaros un poco el esquema del IRPF, cómo funciona. Y si comprendéis el esquema del IRPF, a nivel general, va a ser el mismo esquema tributario que va a tener el impuesto de sucesiones y el mismo que va a tener el impuesto del patrimonio. Cada uno grabando cosas distintas, pero el esquema siempre es el mismo. En el IRPF, digamos que hay dos ramas. Aquí se diferencia un poco respecto de otros. Aquí hay dos ramas. Una que es la base general y otra que es la base del ahorro. Pero las dos tienen la misma forma de imputación de los tributos. ¿Cómo funciona el tema del recaudatorio? Pues hay una cosa que se llama la base general, que es donde se rellena todos los conceptos, digamos, donde aglutina todas las rentas que hemos percibido en el año. No olvidemos que estamos hablando de un impuesto de la renta. Por tanto, todas las rentas que se hayan generado en el año van a ir a la base general. El Estado determinará si puede hacer algunas reducciones a esta base general para que llegue a lo que se llama la base líquida, que es la base sobre la cual yo voy a pagar impuestos. ¿De acuerdo? Luego el esquema debe estar claro. Junto todas las rentas, le quito algún gasto, le quito alguna reducción que el gobierno me va a especificar claramente de qué se trata. Aquí, por ejemplo, de la renta, aquí, por ejemplo, puedo quitar los planes de pensiones para que sepamos cómo va el tema. Y al final, lo que está claro es que al final vamos a llegar, sumando y restando, vamos a llegar a un valor que es la base líquida general. Bien, cuando tenemos la base líquida general, lo que hay que hacer es enfrentar la tabla tributaria, esa famosa tabla que antes os he comentado y que aquí os lo pongo como recordatorio. En esa tabla se tiene en cuenta el carácter progresivo que os comentaba. Va a ir llenando escalones hasta llegar al máximo, que a partir del cual todo lo que ya gane de más va a tributar a lo máximo, que en este caso es el 45%. Bueno, pues esta tabla lo que está haciendo es una traducción de lo que yo he ganado en mis rentas, va a determinar cuántos impuestos voy a pagar, que es lo que le llaman la cuota íntegra. Es decir, yo si ganaba un dinero, le aplico la tabla y el gobierno me dice cuánto tengo que pagarle. ¿Qué ocurre? Que a esa cuota, o bien el gobierno o bien las autonomías, permiten hacer algunas pequeñas deducciones. Entonces, oye, pues mira, pues si has tenido hijos, te voy a hacer una deducción por hijos, o te voy a hacer una deducción por maternidad o por cualquier otra cosa que cada comunidad, cuando hagamos la renta, sabremos qué es lo que hay. Y digamos que esa cuota que tenga que pagarle se ve aminorada por la cuota líquida, que esta es la que tengo que pagar. ¿Qué ocurre ahora?
que de una forma indirecta no nos damos cuenta, pero nosotros cuando estamos cobrando nuestro sueldo, la empresa está obligada a hacer unas retenciones, que es, digamos, un ingreso a cuenta. Durante todo el año nos ha ido, por ley, es obligatorio, por ley, quedándose con un dinero. Antes de comentar el caso del IVA, pues es algo parecido. La empresa en este caso hace la recaudación de las retenciones, se las pasa a Hacienda para que cuando llegue este momento diga, oye, tú tienes que pagarme tanto, pero como ya te he retenido un dinero durante todo el año, pues aquí lógicamente te puede ser que la renta te salga a pagar o a devolver en función de lo que te haya retenido. Por tanto, este es el proceso. Lo que gano, le aplico la tabla y me sale el impuesto a pagar. Bueno, pues esto es lo mismo. En este caso, el IRPF hay dos ramas diferenciadas. En una, que aquí aparecen todo el tema de que son las rentas del trabajo, fundamentalmente, y aquí ha hecho, porque el gobierno así lo ha establecido, otra tabla que es para digamos, de la base del ahorro. Y aquí juntan pues todos los intereses que tenemos en las cuentas de los bancos, los dividendos, las acciones, y también juntan las variaciones patrimoniales. ¿Qué son las variaciones patrimoniales? Pues son variaciones que he hecho durante el ejercicio. Yo, por ejemplo, durante el ejercicio puedo haber vendido unas acciones y en esas acciones haber ganado un dinero. Pues ese dinero que he ganado, pues lo meteré aquí como si fuese un rendimiento que he sacado por mi dinero, y todo esto se juntará en este apartado y tendremos una base líquida, como en este caso de aquí. A esa base líquida le aplicamos otra tabla. En este caso es distinta, pero también es progresiva, funciona de la misma forma que la anterior, y que va desde el 19% hasta el 23%. ¿Según qué? Pues según tenga más o menos beneficios. Aquí insisto que no es dinero que tenemos, sino los rendimientos que da nuestro dinero. Es decir, si yo tengo 1.000 euros en el banco y de dividendo me ha dado 5 euros, aquí solamente le meteré los 5 euros. ¿De acuerdo? Es la parte, digamos, de los rendimientos que me ha dado. Y tributaré según ponga aquí. Bueno, pues de la misma forma se pasa aquí la cuota íntegra. Y aquí se juntarán por las dos cuotas, tanto las cuotas de la base general como de la base de ahorro. Y este es el esquema del IRPF. Luego ya podremos pues plantearnos todo lo que queramos plantearnos. Otra cosa que siempre digo en mis charlas, y es que muchas personas se obsesionan con el tema de la renta y cuando consigues ver con claridad el esquema, cómo funciona, y si tienes claro de que tu renta, Hacienda tiene toda la información requerida para hacer la renta, la tiene toda en tus datos fiscales, una persona que tenga claros los conceptos y que acuda a ver que los datos fiscales que tiene Hacienda en el año son correctos, la renta está hecha. No tiene que dar ni buscar las tablas ni saber cómo se mide la tabla. Yo aquí os he explicado cómo funciona la tabla, pero eso lo hace todo en automático el programa de Hacienda. Por tanto, si tú tienes claro el esquema de impuestos que tienes y tienes claro de que todos los datos los tiene Hacienda, porque Hacienda, digamos que antes he comentado que si mañana han hecho una retención, la empresa esa retención se la pasa a Hacienda. Hacienda sabe lo que ha ganado y lo que te ha retenido. Y ya te ha elaborado lo que se llama el borrador de la renta, que ya viene hecho todo. Solamente te pide que confirme si no ha habido una variación respecto de eso, o tu situación familiar ha variado de un año con respecto a otro, has tenido hijos. Pues esos pequeños conceptos son lo único que debes de preocuparte para saber cómo meterlo en tu renta. Pero lo esencial es que una persona que no tenga así grandes variaciones en el año, hacer su renta son 2 minutos simplemente validando el borrador que Hacienda le ha preparado. Insisto que si tenemos claro el esquema lo demás lo vamos a tener claro. Vamos a continuar. Ahora voy a meterme con otro impuesto. Voy a meterme con el impuesto de sucesiones y donaciones. Este impuesto es un impuesto obligatorio, que hay que hacerlo, grava, cuando hablamos de herencias y legados de una persona fallecida, que le llaman en latín mortis causa, son herencias o legados, cuando nos han hecho una donación, o cuando una persona que tenía un seguro de vida ha fallecido. En todas esas circunstancias hay que obligatoriamente hacer el impuesto de sucesiones y donaciones. Aquí hago un inciso porque muchas personas ante el fallecimiento de un familiar piensan que como no tenía gran cosa, pues tenía una casita y tal, y no hacen nada. Es obligatorio hacer el impuesto de sucesiones y donaciones, que sí que es cierto que es un impuesto muy farragoso, difícil de entender,
pero que hay que hacerlo y que para eso hay profesionales, hay notarios y abogados que no te van a cobrar una cantidad de dinero y que tienes que hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Quién paga los impuestos? Los impuestos los van a pagar los herederos. Si recibe una herencia, o lo pagará el donatario o lo pagarán los beneficiarios que hayan obtenido el seguro de vida del fallecido, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se pagan los impuestos? El impuesto se paga en la fecha de fallecimiento o en la fecha de la donación. Si ha habido una herencia, el plazo para pagar la herencia o para pagar el impuesto de sucesiones es de 6 meses. Y si nos han hecho una donación, el plazo es un mes. ¿De acuerdo? Los impuestos, ¿dónde se pagan? Pues los impuestos se pagan en la comunidad autónoma donde haya vivido el fallecido en los últimos 5 años. Y esto aplica para el caso de las herencias y el seguro. Os pongo un ejemplo. Un señor ha fallecido en la Comunidad Valenciana y sus hijos viven en Madrid. Los hijos, cuando el padre fallezca, tienen que hacer el impuesto de sucesiones en la Comunidad Valenciana, donde vivía su padre o donde ha vivido los últimos 5 años. ¿De acuerdo? En ese caso son en el caso de las herencias y en el caso del seguro de vida, y que aparecen como beneficiarios. Ahora bien, en el caso de las donaciones, que es que yo, estando vivo, dono a un hijo mío lo que sea, un dinero o una casa o lo que sea, en este caso, bueno, un dinero, en la casa hay una matización. Y imaginaros que yo, por ejemplo, dono a mi hijo un dinero, una cantidad de dinero importante. Eso para Hacienda es una donación. Hay que pagar el impuesto de donaciones. ¿Dónde se paga el impuesto de donaciones? No lo pago en la comunidad donde yo resido. Mi hijo lo va a pagar en la comunidad donde reside él. ¿De acuerdo? Donde reside el donatario. Ahora bien, si yo a mi hijo le dono un inmueble, una casa, pues lo va a pagar mi hijo, pero lo va a pagar la comunidad donde estaba el inmueble. Bien, vamos a hacer otro pequeño recordatorio. Vamos a ver qué ocurre. Antes hemos hablado de los herederos. ¿Quiénes son los herederos? Pues los herederos son las personas que reciben los bienes del fallecido, ¿de acuerdo? Y luego, ¿qué pasa? Digamos, ¿cómo se quedan esas personas con los bienes del fallecido? Y aquí hay una serie de reglas. La primera de todas es que hay que distinguir si la persona ha hecho testamento o no lo ha hecho. Si la persona ha hecho testamento, ahora veremos que tendrá que someterse a unos criterios generales, pero aquí determinará en su testamento cómo quiere que se distribuyan los bienes. Si no ha hecho testamento, aquí la cosa ya está clarísima. Aplica el Código Civil y los bienes van a estar yendo de la forma que aquí se indica, en este orden de importancia. Digamos, los primeros que van a heredar son los hijos, y si no hay hijos, los descendientes. ¿De acuerdo? Los hijos o el descendiente del hijo, el nieto. A continuación, va a heredar, si no hay hijos, van a heredar los padres del fallecido. Si el fallecido no tiene ni hijos ni padres, lo va a hacer su cónyuge. Estos 3 bloques es lo que se constituyen los herederos obligatorios, forzosos que le llaman. Y si no tuvieran ni hijos, ni padre, ni cónyuge, aquí ya empezarían a coger los bienes los colaterales, que son en ese orden de importancia los hermanos, sobrinos, primos y demás. Luego entonces ya tenemos un poco cómo se van a distribuir, ¿de acuerdo? Luego veremos que el fallecido va a tener unos bienes y va a tener unas personas que son las que se van a quedar con esos bienes. Aquí os he puesto un poco en la norma que rige el reparto de los bienes de cuando queremos hacer testamento. Y digamos que los bienes de una persona los puede distribuir de la forma que aquí se indica. Obligatoriamente, 1/3 de los bienes de una persona tiene que ser para los hijos a partes iguales. Esa persona puede disponer de otro tercio para beneficiar a un hijo más que a otro. Puede dejarle a un hijo esta parte más que a otro hijo, que estaba por aquí metido proporcionalmente. Y esa persona también puede dejar 1/3 de su herencia a quien le dé la gana. Todo esto es así si la persona ha hecho testamento y hace asignaciones según esta estructura. Si la persona no ha hecho testamento, el Código Civil va a ir repartiendo los bienes a partes iguales entre las personas que aquí se indican. ¿Qué vamos a hacer en el impuesto de sucesiones? Pues lo primero, cuando ya tengamos que la persona ha fallecido, vamos a identificar sus bienes, ¿de acuerdo? Si tiene deudas,
la vamos a descontar de los bienes. Si tú debes, eso no pueden heredarlo a nadie. Los herederos heredan tus bienes y tus deudas. Por tanto, a la persona final le va a quedar lo que se llama el caudal hereditario. A ese caudal hereditario pues le aplicará un concepto que es la JUAR, que no vamos a entrar en detalles, y al final aquí ya tendremos lo que se llama la masa hereditaria. Es decir, el fallecido ya hemos determinado cuántos bienes tenía, cuantificados en euros. Digamos, si tiene una casa, hemos hecho la valoración de la casa y su equivalente en euros lo juntamos en la masa hereditaria. Y aquí nos va a aparecer un concepto de tenía 30.000, 50.000, 100.000 euros. Aquí está la masa hereditaria. ¿Qué viene a continuación? Pues la masa hereditaria hay que repartirla entre los herederos legítimos que hemos tenido. Pues aquí he puesto el ejemplo de que hubieran 3 herederos, 3 hijos, pues a cada uno, como hemos dicho que el heredero es el que va a pagar el impuesto, pues la masa hereditaria se divide entre los hijos y cada uno tendrá una base imponible, o la que le corresponda. Luego ya tenemos que cada uno ya no es el padre ni nadie, cada heredero va a pagar su impuesto según su base imponible. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues aquí ya antes he puesto aquí, partimos de este punto. Y el esquema aquí ahora mismo va a ser el mismo esquema que antes os he planteado cuando hablaba del IRPF. Vamos a ver lo que compone lo que vamos a tributar, vamos a aplicarle una tabla y nos va a decir cuánto pagamos. Y por el camino, la comunidad, el gobierno, quien sea, pues podrá hacer reducciones o bonificaciones para ver si paga más o menos, que eso ya depende de cada comunidad. Pero el esquema es el mismo. Aquí tenemos la base imponible, hay unas reducciones, base liquidable, y aquí mira, aparece ya lo que digamos que lo que tiene que tributar, se le somete a una tabla, la que sea distinta a la otra, y la tabla nos va a dar la cuota íntegra. Tanto en este caso como en este de aquí, que son coeficientes y reducciones, serán las que asignen las comunidades, pero el esquema fundamental es el mismo. ¿De acuerdo? Y aquí le dirá cuál es la cantidad que va a pagar cada heredero por los bienes que ha recibido de su padre. Cuando el heredero haya pagado este impuesto, el impuesto de sucesiones, automáticamente va a poder registrar todos los bienes que tiene su padre, porque esto ya le da esa luz verde, todos los bienes a su nombre, y todo ya pues será suyo y ya forma parte de su patrimonio. Bueno, ya digo que es un impuesto bastante farragoso y que generalmente este impuesto siempre habrá que acudir a personas, digamos, al notario o un abogado para hacer las gestiones, porque son bastante complejas. Pero lo que yo quiero que os quede claro son los conceptos que aquí he remarcado, que es un impuesto que tenemos que hacerlo cuando alguien fallece. Es un impuesto que va a estar pagará más o menos en función del grado de parentesco que tenga con la persona fallecida. Generalmente, si son hijos van a pagar poco, si son parientes muy lejanos van a pagar mucho, que depende de las comunidades. Hay comunidades que la tratan muy bien y comunidades que la tratan muy mal. Y sobre todo una recomendación que yo siempre hago cuando hago este impuesto es que para evitar conflictos futuros, que todo el mundo hagamos nuestro testamento, que es un documento muy sencillo, muy económico y que nos va a facilitar mucho todas las gestiones en momentos muy difíciles que cuando fallece un ser querido. Ya por último, solamente voy a hablar de otro tributo que voy a pasar de una forma muy somera, porque este es el impuesto del patrimonio, y el impuesto del patrimonio, digamos que voy a hacer una pequeña pincelada para que veáis de qué va, pero le afecta a muy pocas personas, porque para pagar este impuesto hay que tener mucho patrimonio, valga la redundancia, ¿no? Bueno, pues el impuesto del patrimonio es un impuesto que paga sobre el patrimonio neto que tengan las personas físicas al 31 de diciembre. Es decir, yo tengo tanto dinero al 31 de diciembre, voy a pagar por eso. El patrimonio neto de una persona es la diferencia entre los bienes que tiene y las deudas y cargas que también tenga. Solamente va a pagar por lo neto, evidentemente. Le va a aplicar a aquellas personas que estén en España, más de 163 días. Los impuestos tienen exenciones que no se consideran patrimonio, como por ejemplo puede ser la casa propia, los planes de pensiones no se tienen en cuenta en el patrimonio, los seguros de cobertura de dependencia, en fin, que el rendimiento neto va a ser aquello que realmente ya es lo que nos va a gravar, por así decirlo. El impuesto del patrimonio está cedido a las comunidades autónomas y son libres de aplicarlo como quieran. Y luego, a nivel estatal, hay un exento mínimo, que son 700.000 euros, que por debajo de esa cantidad de bienes patrimoniales no hay que hacer nada de este impuesto.
Es decir, que una persona que tenga él 700.000 euros netos limpios, si está por debajo de eso, que es una cantidad muy importante, pues no tiene que pagar impuestos, no tiene que hacer declaración del patrimonio. Y luego puede ocurrir que aunque haga declaración, la comunidad autónoma le diga que se lo perdona. O sea que ahí está la gran controversia que hay con este impuesto. Por tanto, no quiero prestarle tampoco más atención porque no es el interés de la mayor parte de nosotros. Y me imagino que una persona con dinero, con una cantidad de dinero ya considerable, pues siempre va a tener un asesor mucho mejor que yo para aconsejarle cómo debe hacer sus trámites. Pero a nivel simbólico, quiero exponer lo mismo que antes decía. Se valoran los bienes, se quita, digamos, los gastos que pueda haber, se queda la base imponible, aquí la base liquidable, y estamos en el mismo caso que en los otros impuestos que antes os he comentado. Se aplica una tarifa y va a traducir de lo que tengo en patrimonio a saber cuánto tengo que pagarle a la comunidad autónoma. Si la comunidad autónoma al final me establece una deducción en la que ella quiera, pues puede ser que no ingrese nada o que ingrese un poquito. Pero insisto que el esquema, si os fijáis bien, va a ser el mismo siempre. En el IRPF, en el impuesto de sucesiones y en este. Se coge siempre la base liquidable, se le aplica la tabla y traducimos bienes o rentas a impuestos a pagar. Y ahí quitaremos deducciones o exenciones o lo que sea. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora, al margen del objeto de la charla que os he presentado, quiero abordar una serie de temas que están relacionados con los impuestos y que están de actualidad, por así decirlo. Entonces, y van a ser también un poco como resumen de lo tratado. Entonces voy a abordar un tema que últimamente habéis oído hablar, que es el tema de las subidas de impuestos que ya se han aprobado para la renta del año 2021. En este sentido quiero decir que lo que voy a comentar ahora se va a aplicar cuando hagamos la renta del año 2022. Pues bien, los conceptos que se han variado según los presupuestos generales del Estado, que se han aprobado ya, se han hecho dos tipos de modificaciones. Me baso en el esquema que os puse que he puesto del IRPF. ¿Os acordabais de aquí que explicaba la base general, la base del ahorro? Pues bien, ha habido una modificación en relación con las aportaciones que hacemos a los planes de pensiones, que como ya con más detalle explico en otros vídeos, se meten como reducciones de la base general. Bueno, pues anteriormente, hasta el año 2020, las aportaciones máximas que se podían hacer a los planes de pensiones particulares eran de 8.000 euros. Esto se ha modificado y en vez de 8.000 euros, ahora la máxima aportación son 2.000 euros. Esto es una cosa que tiene un gran significado fiscal, por así decirlo. Y el otro concepto que se ha variado es el tema de los tramos del IRPF, tanto de la tabla general como de la tabla del ahorro. ¿Qué es lo que se ha hecho? Teniendo en cuenta el sentido progresivo que ya he comentado a lo largo de la charla, recordar que hasta el año 2020, la renta de 2020, la máxima cantidad que se pagaba en concepto de IRPF, de impuesto del IRPF, era el 45%. Y el límite que había eran para las rentas de más de 60.000 euros. Bien, lo que ahora se ha establecido es que para las rentas que superen los 300.000 euros, en vez de cobrar el 45%, se cobra el 47%. O sea que han subido 2 puntos, han incrementado 2 puntos los impuestos, pero a las rentas que superan los 300.000 euros. ¿De acuerdo? Y en relación con el tema del capital, lo que han hecho, os recuerdo que antes en la renta de 2020 la máxima, el tributo que se pagaba era del 23% y el tope que ponían era 50.000 euros, y ahora lo que han hecho es que han subido 3 puntos del 23 al 26 para las rentas del ahorro que superen los 200.000 euros. Insisto que, como os dije en su momento, cuando estamos hablando de rentas del ahorro, no hablamos de lo que tenemos en el banco, sino de los rendimientos del dinero que está en el banco. Tanto del dinero
de dividendos o de lo que le da el plazo fijo, o de la venta de variaciones patrimoniales, o sea, las variaciones patrimoniales, la venta de una casa, la venta de un fondo de inversión, la venta de acciones que hayan superado pues el umbral de los 200.000 euros. En esos casos, en vez de tributar al 23, tributa al 26. Ahora quiero también, como ampliación a esta charla, poner una serie de ejemplos de la vida cotidiana para que veamos un poco qué tratamiento fiscal hemos de darle y qué impuestos pagarían a estas pequeñas tomas de decisiones que a veces son frecuentes y no sabemos muy bien cómo abordarlas. Entonces he puesto algunos ejemplos que se me han ocurrido sin entrar por supuesto en los detalles, para ver un poco qué tratamiento a nivel de impuestos tenemos que darle. Y he puesto, por ejemplo, la compraventa de una casa. Imaginaos que nosotros compramos o vendemos una casa y la pregunta sería, oye, ¿qué impuestos pagamos por esa compraventa? Pues aquí distinguiríamos el vendedor del comprador. Si nos referimos al vendedor, el vendedor, una de las cosas que tendrá que hacer es calcular la variación patrimonial que ha tenido por la venta de la casa, si ha tenido ganancias o pérdidas respecto a lo que le costó cuando la compró, y por tanto va a tener que pagar en el impuesto del IRPF. Y otra cosa que va a tener que pagar, porque hay una tasa para ello, es lo que se llama la plusvalía municipal, que la impone el ayuntamiento, y por parte del comprador, cuando compra la casa, si la casa es de segunda mano, tendrá que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales. Si fuera nueva pagaría el IVA, pero si es usada pagará el impuesto de transmisiones patrimoniales, que lo establece cada comunidad y que puede llegar a significar un 10% del valor del piso. Y luego aparte otra serie de gastos que también son obligatorios y que también tienen casi carácter de impuesto, que son los gastos notariales y registrales, ¿de acuerdo? O sea que vemos aquí a ambos hay una partida muy importante de impuestos a la hora de vender o comprar una casa. Luego, esto lo pongo a colación y adrede, porque muchas personas, cuando su hijo está necesitado o tienen alguna necesidad económica, pues los padres le dan una ayuda dineraria. Esta ayuda dineraria para Hacienda se considera una donación. Si la persona no declara la donación, puede tener problemas con Hacienda, porque Hacienda va a considerar que el hijo o la persona que le da el dinero ha obtenido un rendimiento que ella no tiene controlado, y eso le va a hacer tributar en el IRPF con sanción la base general, porque es una renta no declarada. El hecho de que haga la donación no significa que el donatario, el hijo, tenga que pagar muchos impuestos. De hecho, muchas comunidades no pagan nada el impuesto de donaciones, pero el documento hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Otro tema también frecuente, que muchas personas no saben tampoco en qué forma les afectan los impuestos, pues son la venta de las acciones, la venta de un fondo de inversión, en fin. Pues en estos casos, cuando estamos haciendo una venta, estaremos obligados a hacer la variación patrimonial correspondiente y declararla en el IRPF, ¿de acuerdo? Y ahora vamos también a otro ejemplo, que ya un poco más atípico, que es, por ejemplo, en el caso de que un padre done una casa a los hijos. Entonces aquí hay que distinguir lo que le corresponde al donante y lo que le corresponde al donatario. A la persona que da la casa al padre, siempre tendrá que hacer la declaración patrimonial en el IRPF. ¿De acuerdo? Este estado de donación, por supuesto, lo hace en vida. Si le hicieron una vez fallecido, lógicamente ya vendría por el capítulo de las herencias. Pero si la hace en vida, tendrá que ajustar cuentas con Hacienda para saber cuánto le costó la casa y qué valor tenía cuando la donó al hijo. Y el hijo, por su parte, ha obtenido una donación. Por tanto, tendrá que pagar los impuestos correspondientes en el impuesto de sucesiones y donaciones en la comunidad. Y luego, lo pongo aquí el título simplemente anecdótico, que mucha gente pregunta qué ocurre pues si te toca la lotería. La Lotería Nacional está exenta de tributar en el IRPF, y lo que se hace es que cuando vas a cobrar el premio, ya te retienen un 20%
del importe de lo que te ha tocado, pero teniendo en cuenta que los primeros 40.000 euros están exentos de pago. Bien, dicho lo anterior, concluyo mi charla agradeciendo vuestra atención y sobre todo esperando que los temas que se han abordado hayan sido de vuestro interés. Como dije al principio, la charla se ha grabado y se puede ver en el canal de YouTube de Taller de Economía Familiar. Espero vernos en otra nueva charla. Pues ya sin más, me despido de vosotros. Un saludo cordial. Buenas tardes.